igual, pero bueno, que por motivos logísticos y de asistencia y demás, pues bueno, no se ha podido celebrar, pero igualmente la quiero dejar grabada porque me parece un tema realmente importante, interesante en el momento en el que estamos, en cómo se encuentra la sociedad y demás. Y bueno, pues son unas técnicas depurativas desde la medicina natural. Pero no vamos a indagar en lo que podemos tomar para limpiar el hígado, lo que podemos tomar para limpiar los riñones y demás, porque a día de hoy ya hay muchísima información de este tipo y bueno, todos más o menos lo sabemos o podemos indagar y hay información de relativa fiabilidad y fácil, ¿no? Para poder introducir estas plantas, por ejemplo, en nuestro día a día, ¿no? O suplementos y demás, pero no viene al caso. Vamos a ir a los orígenes de la naturopatía, a los orígenes de estas medicinas naturales, donde prácticamente no se apoyaban en nada que no fueran una serie de recomendaciones para dotar al cuerpo de la energía necesaria para el proceso de autocuración, ¿no? Que confiamos muy poco en nuestro cuerpo, pero tiene una capacidad de curación, de regeneración brutal, si sabemos cómo y dejándole un poquito libre. Pues es un poco lo que vamos a ver hoy, la gestión de esta energía, ¿no? Y vamos a empezar un poquito desde los orígenes. Bien, la naturopatía higienista realmente es una corriente de la naturopatía en la que prácticamente no se utiliza ningún tipo de suplemento más allá que de las plantas en forma de infusiones o tinturas como mucho. ¿Por qué? Porque profundiza en el arte de cuidarse, el arte de vivir, que hoy en día los que vivimos en Occidente, realmente vivir en salud, en equilibrio y en armonía es un arte. Es un arte que nadie nos enseña porque lo hemos perdido, pero voy a intentar a través de esta charla el poderos transmitir unos valores, unos pilares básicos en vuestra vida que realmente quien esté dispuesto a probar, a confiar y a ver qué pasa va a notar mucho la diferencia, ¿no? Y vamos a ir viendo un poquito ideas claves de este aspecto, ¿no? La curación es inherente al cuerpo vivo, surge de dentro, no viene de fuera. Bueno, todos sabemos que al final estamos buscando estímulos externos, ¿no? ¿Qué me tomo para? ¿No? Es la frase típica que escuchamos muchas veces en consulta. Y bueno, poco a poco parece que la cosa está cambiando. La gente se está empezando ya a cansar de fármacos que no curan nada. Realmente solamente tapan síntomas y están empezando a irse a las corrientes naturales. Pero el concepto, el chip, sigue siendo el mismo. Es ¿qué me tomo para? ¿No? En vez de un paracetamol, dime algo natural que no me haga polvo el hígado, pero que me quite este dolor de cabeza. Bien, la naturopatía higienista entiende justo lo contrario, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que desde dentro mi cuerpo empiece a sanarse, ¿no? Porque, bueno, yo creo que debemos de tener todos claro que el cuerpo tiene una capacidad de curación brutal, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo muy claro para que se os encienda un poco la bombilla. Cuando se te rompe un hueso, una estructura tan dura, tan resistente se rompe, simplemente te lo inmovilizan y ¿quién lo cura? No lo cura la escayola. La escayola simplemente lo inmoviliza. El hueso suelda por sí solo. Pero eso es una capacidad de curación tremenda, igual que cuando nos hacemos un corte o una herida, ¿no? Se va curando sola y no pasa absolutamente nada. Bueno, pues lo mismo pasa con prácticamente la mayoría de enfermedades y desórdenes que tenemos hoy en día aquí en Occidente, ¿no? La palabra doctor viene de docere y significa enseñar. El médico lo que tiene que hacer es enseñar. La gente acude a consulta a consultar, ¿vale? Y el médico lo que tiene que hacer es resolver la consulta enseñando lo que puede hacer la persona para mejorar. Bueno, estaría muy bien si les dieran 30 o 40 minutos a los pobres médicos
para poder hablar con las personas, conocerles y recomendarles. Lo que pasa es que lo primero es que el médico debería de aplicar lo que va a enseñar, y vemos a muchos médicos que no reflejan salud hoy en día, más bien son enfermedades andantes, ¿no? Donde se dedican a dar consejos que no cumplen y a prescribir fármacos, ¿no? Bueno, esto ya debería de cambiar. Porque lo que se trata es de proporcionar las herramientas de autocuración, actualizar las potencialidades y capacidades del ser humano, que son brutales, que son tremendas. Cuidarnos para curarnos. Curare del latín significa cuidar. Entonces, aquí está la clave, ¿no? Tenemos que aprender a cuidarnos hoy en día. Y va mucho más allá de come de todo un poco y demás. Vamos a ir un poco más allá. Vamos a ir a ver un poco la gestión de la energía. Pero antes vamos a seguir viendo un poco de historia de esta naturopatía higienista. Siempre se centra en favorecer la salud, en dar al cuerpo lo que necesita para que su salud florezca y eliminarle lo que le sobra para que esa salud no florezca, ¿no? Y esto viene un poco de la mano de Isaac Jennings, que en 1823 pues descubrió que factores de salud como la alimentación, el ejercicio, la exposición al sol eran mucho más importantes que los remedios. Entonces este señor lo que hizo con sus pacientes, les daba aguas tintadas, las coloreaba con tintes inocuos, y les decía que, bueno, pues que eso iba a curar una cosa, que iba a curar otra cosa, ¿no? Y hacía varias cápsulas también de colorines y demás, pero que no llevaban absolutamente nada. Mientras que por otro lado les empezaba a modificar la alimentación, a cambiar estímulos de vida, la naturaleza, exposición al sol, a la naturaleza, al aire libre, lavajes colónicos, etcétera, etcétera. Y claro, pues las personas iban mejorando su salud, ¿no? Muchos pensaban que eran por lo que tomaban. Al final se vio en una encrucijada que tuvo que contar la verdad, que lo que daba era un auténtico placebo. Y bueno, pues hubo parte de sus pacientes que le abandonaron cuando esto, pero los que dijeron, a mí qué más me da, si he mejorado mi salud, sea como sea, pues se quedaron con él. Bien, pues esta visión higienista viene de ahí, ¿no? De ir entreteniendo a las personas y que se vayan cambiando ciertos hábitos para que mejoren su salud, ¿no? El que vemos en la imagen es Asclepio, el dios griego de la salud, de la curación. Y Asclepio tuvo dos hijas. Tuvo una hija que se llamaba Igeia, y otra que se llamaba Panacea. Igeia era la diosa griega del arte de curar a través del arte de vivir. Por eso se llama naturopatía higienista. Viene de esta hija de Igeia, que prácticamente era vivir acorde a lo que somos, pero tanto en cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Para curar o para curarse sin utilizar nada, ¿no? Simplemente hábitos y estímulos. Y por otro lado, Panacea, que buscaba la solución a través de plantas, fármacos y demás, ¿no? Una solución que curara todo, que hoy lo vemos, ¿no? Con auténticas panaceas. Realmente abre las redes sociales y todo el mundo te recomienda el mejor suplemento porque que a ellos les va bien, ¿no? La auténtica panacea, ¿no? Y bueno, pues ante la desesperación hoy en día de encontrarnos mal en Occidente, pues la gente se arroja sin cuestionarse, ¿no? Simplemente porque a lo mejor ve que esa persona tiene 15 o 20.000 seguidores. Obviamente eso le otorga una credibilidad justificada o injustificada para recomendar ciertas cosas que, bueno, pero habría que tomar en contexto, ¿no? Porque a lo mejor sí, está muy bien. Cierto suplemento puede venir bien a ciertas personas en determinados momentos de su vida, pero no es una panacea, ¿vale? Pues mirar que desde qué antiguo viene esto, ¿no? Esta medicina se encaja en el tercer paradigma, ¿no? Hay un paradigma que es tratar, otro paradigma que es prevenir y otro paradigma que es favorecer la salud, ¿no? A través de, bueno, pues de estímulos que ahora veremos. Es una medicina incluyente que une lo mejor de la tradición con lo mejor de la innovación. Obviamente, no tampoco debemos de ser tan puristas de no apoyarnos hoy en día en los métodos de diagnóstico que nos ofrece la medicina moderna, analíticas, escáneres, radiografías y demás, algo que nunca se ha tenido, que ahora lo tenemos a nuestra disponibilidad y que hoy es maravilloso para ver qué nos pasa. Y una vez que sepamos qué es lo que nos pasa,
Pues yo creo que un adulto libre pensador debería de tener la suficiente capacidad de decisión de ver cómo luego quiere solucionar su problema, ¿vale? Eh, pero bueno, estamos en esta encrucijada y vamos a ver si vamos aportando un poco de luz con esta charlita. La enfermedad y el despertar de la conciencia. Este es otro tema importante porque, bueno, parece que la enfermedad, ¿no? ¿Por qué me habrá tocado esto a mí, no? Qué mala suerte, dice la gente. Bueno, sí, no. Obviamente hay una serie de enfermedades hoy en día en Occidente que, perdonadme la expresión, pero son una putada, ¿no? Podemos hablar de enfermedades neurodegenerativas como esclerosis múltiple, ELA en gente joven, cánceres en personas cada vez más jóvenes y demás, autoinmunes en personas jovencísimas, incluso en niños. Y bueno, sí que es un problema, pero esto no pasa... O sea, se sabe que menos del 10% de las enfermedades vienen por genética y el 90% vienen por hábitos de vida, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? O sea, a lo mejor es que la enfermedad viene a hablarnos. Porque el organismo con capacidad es un organismo con capacidad de autocuración, no un mecanismo. Vamos a un hospital y nos desmiembran, nos separan los ojos por un lado, las orejas por otro, la cabeza por otro, el hombro que te duele por otro, el intestino por otro. Pero si es que si el intestino no funciona bien, es muy probable que ese hombro te duela a lo mejor por una intoxicación, una inflamación de bajo grado que tienes, por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos. Entonces, bueno, la enfermedad viene a llevar conciencia a las zonas de que no somos conscientes. ¿Por qué te duelen esas lumbares? ¿Estás cargando más peso a tu espalda del que debes causar? ¿Por qué te duelen ese hombro, esas cervicales? ¿Acaso estás echando más piedras de las que deberías de echar? Ficticias, ¿no? ¿O por qué te duelen tus rodillas, ¿no? ¿Te arrodillas ante cosas que no quieres, ¿no? ¿O estás caminando un camino que no te corresponde? Bueno, pues a lo mejor son preguntas que debemos de empezar a hacernos, ¿no? ¿Por qué manifiesto esto? ¿Qué preguntas, ¿no? Y sentarnos un poquito un día en silencio y a lo mejor hacer un poco de examen, ¿no? De si la vida que llevamos realmente es la vida que queremos llevar, si somos coherentes y demás. Porque al final, a través de la enfermedad, lo que hacemos es drenar el dolor del alma o el alma herida. La enfermedad está hablando cómo se vive y cómo no se vive. Y todos lo sabemos hoy en día. Los síntomas psicosomáticos. ¿Qué son los síntomas psicosomáticos? Bueno, pues simplemente son síntomas que tú sientes, que vas al médico, te hacen todas las pruebas acordes a lo que tú le cuentas para ver qué te está pasando y sale todo perfecto. Las radiografías de la espalda salen perfectas y no tienes ninguna hernia. Tus analíticas están dentro de lo que cabe bien. Te hacen un electrocardiograma y tu corazón está perfecto. ¿Y por qué sientes palpitaciones o te duele el pecho? ¿Por qué tienes esas digestiones o ese dolor en la espalda? ¿No? Si todo está bien, porque te está hablando desde el alma, de que cambies tu vida, que por ahí no es, que hay otro camino mejor, aunque tú no lo creas. Pues eso lo tiene muy presente la naturopatía higienista y un poco de lo que vamos a hablar hoy. Y aquí esta es la clave. Esta diapositiva realmente es la más potente de toda la charla, porque tal y como utilicemos la energía vital y cómo la utilizamos y la energía y cómo la conservamos va a marcar la diferencia en lo que es la salud o la enfermedad, ¿no? Hay tres ramas fundamentales en las que gastamos o gestionamos nuestra energía vital, ¿vale? Y vamos a ir viendo cada una de ellas un poco. La primera es la nutrición, ¿no? Obtener, digerir y asimilar. Bien, se sabe que también entra energía con lo que comemos, con lo que bebemos y con lo que respiramos. Pero para que el cuerpo pueda asimilarlo correctamente, se va a llevar un gasto energético importante. Se habla de entre un 30 y un 40% de las calorías que ingerimos
las gasta el cuerpo en energía para digerir esos alimentos, separar los nutrientes de los desechos y demás, por lo que el nutrirnos de una forma eficaz, de una forma acorde a lo que somos, no estar comiendo todo el santo día, comer los alimentos más fácilmente digeribles que podamos y demás, lo que va a hacer es aportar energía sin gastar energía. Esto es muy interesante porque obviamente en Occidente comemos infinitamente más de lo que debemos de comer para estar sanos. Además, mirad, los antiguos egipcios, fijaos, una sabiduría de las más sabias que ha habido en el planeta, hablaban de que un cuarto de lo que comemos nos sirve para estar en salud y los otros 3/4 le sirven al médico para ganarse el salario, ¿no? Haciendo hincapié a la importancia de ser livianos, frugales y comedidos en esto que es la alimentación, ¿no? Bien, por otro lado tenemos que poner la energía vital en la eliminación y la depuración, drenaje de desechos y reparación. Claro, tenemos la energía que tenemos y es imposible que esa energía pueda estar en estas 3 ramas constantemente. Entonces, si queremos eliminar, tenemos que dar una calma al cuerpo. Lo primero que tenemos que hacer es dejar de meterle alimento. ¿Para qué? Para que esa energía que gasta el cuerpo en digerir y esa calma la emplee en empezar a eliminar lo que llevamos años acumulando. Y también necesitamos quietud, calma, mental y física, para que toda la energía se concentre en arreglar lo que haya que arreglar. Y por último, tenemos la energía vital en cuanto a la relación. Es cómo nos relacionamos con la vida, con nuestros seres queridos, en el trabajo, con la actividad física, mental, emocional, el estrés, ¿no? Cómo vivimos. Bien, esto es un auténtico drenaje de energía hoy en día en Occidente y es uno de los problemas por la que cada vez estamos más enfermos. ¿Por qué? Pues porque al final no nos relacionamos bien con nuestro entorno. Hay muy pocas personas que tengan trabajos que realmente les gratifiquen, más que económicamente, sino que les gratifiquen el espíritu. Y es que realmente va mucho más allá de una simple nómina a lo que debería ser un trabajo, ¿no? Y un negocio, que si separamos la palabra negocio se llama la negación del ocio. O sea, te está diciendo que te estás haciendo un poco esclavo de tu trabajo. Y bueno, los que somos autónomos en España, pues la verdad es que sí tenemos bastante negocio, ¿no? Negación del ocio, bueno, no nos lo ponen muy fácil. Pero bueno, tenemos que conocer esto para cuidarnos, ¿no? Luego, obviamente, ya no es el trabajo, es la pareja. ¿Cuántas parejas realmente son simplemente compañeros de piso o socios, ¿no? En los que, bueno, por una comodidad prefieren estar cómodos en una situación que no les gusta a ser valientes, ¿no? Y ver qué pasaría si termino con esto, ¿no? Entonces, bueno, pues al final son relaciones frustrantes. Mucho tiempo fuera de casa, llegas a casa y te encuentras pues a los hijos, ¿no? Y demás, con sus problemas también, hay que hacer la casa y demás. Entonces, todo esto es un drenante emocional. ¿Con qué gente te juntas y dónde te juntas? Porque si te juntas con gente, aunque te parezcan majísimas, en un bar a tomar cervezas y a poner verde a todo el mundo, ¿no? A solucionar el mundo, ¿no? Como se suele decir, pues mal vamos, porque te estás envenenando también con esas palabras que salen de tu boca criticando a todo el mundo, ¿no? Entonces aquí hay algo muy interesante que es la base de todo, que es la coherencia. Coherencia simplemente es hacer, pensar, decir y sentir en la misma dirección. En el momento de que vamos en direcciones opuestas, empiezan a aparecer los conflictos emocionales, psicológicos, ¿no? Y demás, en los que sabemos que no está bien, pero nos cuesta mucho el abordarlos, ¿no? Nos cuesta mucho un poco ser coherentes. Y realmente para mí esta es la base. Yo os cuento un poco mi historia y por qué hoy estoy haciendo este vídeo, ¿no? Con todo el recorrido. Yo trabajaba en unas oficinas de chaval, donde, bueno, los primeros años bien, vivía con mis padres y, bueno, tenía un sueldo que me permitían, pues, entrar, salir, vestir, viajar, vivir.
la vida, ¿no? De joven. Pero bueno, pues crecí un poquito de categoría y bueno, empecé a ser responsable de un grupo de operadores, ¿no? De personas. Y por encima mío pues tenía un jefe que era un auténtico jefe despiadado, ¿no? Una persona sin escrúpulos ninguno, en la que me quería utilizar, porque luego también es eso, ¿no? A mí de perro de presa para que yo fuera el que atacara a estos operadores a través del miedo, de sancionarles, de quitarles bonus que se habían ganado, ¿no? Y demás, pero él me decía a mí y yo se lo tenía que decir, y yo por ahí no pasé. Claro, no pasé, pero empecé a enfermar brutalmente. Problemas digestivos, palpitaciones, problemas cardíacos ficticios, dolores de cabeza y cefaleas y cervicalgias y de todo tipo de contracturas y demás. Y bueno, gracias a que terminé en un naturópata que llevaba el higienismo, ¿no? Estuvimos hablando y me habló de esto. Dice, mira Álvaro, a ti lo que te pasa es esto. No eres coherente. Te hacen hacer una cosa, piensas de otra diferente, tienes que decir lo que no quieres decir y sientes que no es lo que tienes que hacer. Y obviamente hasta que no te alinees, no va a mejorar tu vida en este aspecto. Así que bueno, tú sabrás, podemos ver todo lo que puedes tomar, pero vételo pensando. Y bueno, pues realmente lo entendí a la perfección y bueno, pues lo que hice fue buscar una salida, obviamente. Y me costó 1 año y medio así, pero la encontré y gracias a ese jefe despiadado y demás, pues bueno, hoy me dedico a ayudar a personas, a grabar este tipo de charlas y todo lo que sea un poco relacionado con la salud natural, ¿no? Entonces a mucha gente la entiendo perfectamente. Bien, este tema de la energía es la clave, ¿vale? La medicina china, que es uno de los otros pilares en los que me apoyo, realmente hace mucho hincapié, ¿no? Y a día de hoy el estrés es brutal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para sobrevivir en vez de para vivir, pues el cuerpo empieza a bloquear sobre todo la depuración y la eliminación. ¿Por qué? Porque o siempre estamos comiendo o siempre estamos estresados. Entonces la energía o bien se emplea en la digestión o bien se emplea en ese estrés, en ese cortisol que tenemos tan elevado, que pensamos que siempre llevamos un león a puntito de engancharnos, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, ¿no? Pues bien, hay que equilibrar esto, hay que equilibrar esta energía vital, porque realmente la clave es dejar al cuerpo eliminar y depurar, pero no meterle más suplementos. ¿Y qué suplemento es bueno para limpiar el hígado? ¿Y cuál es bueno para limpiar los riñones? Que no va por ahí. Que si tú sigues comiendo como comes y sigues teniendo ese estrés y esa relación con el exterior como la tienes, te va a dar igual, vas a seguir echando más chapapote a todo el chapapote que tienes dentro. Hay que estar calmados, aprender a nutrirnos y dejar que el cuerpo se cure, se sane y nos lleve a donde nos tenga que llevar. Quién sabe, quizás coges energía vital suficiente para mandar a tu jefe al garete, para cambiar de pareja, para cambiar de casa, de trabajo o de lugar de residencia. Bueno, es que la vida a lo mejor te está pidiendo eso y tu alma también, ¿no? Y te estaban negando a verlo y en cuanto coges un poquito de energía vital y claridad, cambia la historia, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir viendo un poquito cómo podemos depurar y cómo podemos ayudar al cuerpo y al alma a que se sanen. La ecología digestiva y el triaje vital. La digestión es uno de los mayores peajes energéticos, como hemos visto. Si comemos mucho, tarde o denso, el cuerpo deriva energía vital al tubo digestivo y recorta la depuración y la reparación nocturna. Si simplificamos comidas y respetamos ritmos, el cuerpo libera energía vital para la limpieza y la regeneración. Bajo sobrecarga tóxica, el organismo prioriza eliminar y drenar mucosidad, fiebre, con diarreas, con erupciones y demás. Y aunque nos resulte molesto, el síntoma es leído como un esfuerzo de autocuración que conviene entender y acompañar, no bloquear sistemáticamente. Volvemos a lo mismo. Tenemos un poco de mocos, dolor de cabeza y tal, y ya estamos yendo a por el paracetamol o a por el frenador para frenar esos efectos. Si es que el cuerpo lo que te está haciendo ahí es una ayuda, está sacando un poquito guarrería de la que tienes ahí. Déjale, hombre, que por estar un par de días en cama no se acaba el mundo, y no te preocupes que no te van a despedir ni nada por el estilo. El ayuno y reposo es la terapia magna. El ayuno terapéutico y el reposo son herramientas para liberar energía vital de la digestión y destinarla a la autólisis, a la reparación, ¿no? A la depuración.
En ayuno el cuerpo se come a sí mismo las reservas y selecciona material degenerado primero, lo que es una ley de ahorro biológico, ¿no? Se empieza a comer todo lo aberrante y sobre todo lo que se empiezan a activar son los órganos de eliminación, los emuntorios, para empezar a salir todo lo que llevamos dentro, ¿no? Y luego, bueno, pues el sistema de relación que hemos hablado, ¿no? Pues el sistema de relación incluye la gestión emocional y la coherencia, pensar, sentir y hacer. La incoherencia crónica fuga la energía vital. Vivir en contacto con la naturaleza, cultivar relaciones nutritivas y sentido de vida sostiene la energía vital y reduce un gasto inútil, rumiación, estrés y demás. Creerme que mucho de lo que vemos en consulta, los terapeutas, cuando hablamos, ¿no? Un poco y demás, la rumiación y el estrés están detrás de muchos problemas, incluso de muchos que dirías, no puede ser, pues sí, ¿no? Entonces hay que intentar calmar a las personas, hablarles de todo esto y bueno, ir poniendo semillitas que tarde o temprano florecerán cuando le llegue el momento a cada persona. Vamos con las 7 claves de la autocuración basadas en esta naturopatía tan respetuosa, ¿no? y acorde con nuestro estilo de vida. Nutrición y ayuno. El ayuno es terapia magna. La gente muere por exceso de comida, no por inanición, por lo menos aquí en Occidente. Un momento para comer, un momento para ayunar. No podemos estar haciendo todo a la vez, ¿no? Entonces siempre hay momentos para cada una de estas cosas. Contacto con la naturaleza. Y es que somos parte del universo, o sea, somos polvo de estrellas, estamos ligados a la naturaleza, a la tierra, al agua, al aire y al sol. Y de eso destinamos lo que es la quinta esencia, lo destilado, la energía que nos nutre. ¿A través de qué? De estos 4 elementos. De la tierra sale la comida, del agua sale la hidratación, del aire la respiración y del sol esa energía maravillosa que junto a las otras 3 lo que hace es destilar de los alimentos la quinta esencia, ¿no? No somos un motor parece que somos una caldera, ¿no? Entonces, como soy una caldera, lo que tengo que echar son calorías. La definición de calorías un poco la podéis ver o buscar, ¿no? Para que veáis que no tiene mucho sentido con lo que es algo biológico, ¿no? Es bastante artificial la definición de caloría. Entonces lo que somos es destiladores, somos destiladores de esencia que nos nutren realmente a través de la digestión, de la respiración, del aire, del sol, del agua. La respiración es el método más eficaz para desacidificar, alcalinizar el cuerpo. La expiración profunda que elimina CO2 es el elemento que más se puede cambiar conscientemente y realmente con técnicas de respiración conseguimos alcalinizar. Cuando se dice de que el cuerpo, ¿no? La dieta alcalina y demás, mirar, el cuerpo tiene 2 mecanismos importantísimos de alcalinización. Una es la respiración, profundas y técnicas de respiración vigorosas y demás, y la otra es a través de los riñones, ¿no? El tapón bicarbonato y demás para no acidificarnos en exceso. Así es que llevando una alimentación coherente, teniendo contacto con la naturaleza y haciendo técnicas de respiración nos estamos alcalinizando brutalmente. Movimiento y reposo, el equilibrio entre la acción, Marte, ¿no? Y el disfrute y el descanso, Venus. La mente descansa cuando el cuerpo se cansa. Esto también, ¿no? Qué importante el ejercicio físico, porque el ejercicio físico nos quita mucho estrés, ¿no? Y cuando estamos desestresados la mente está más tranquila, más calmada y al menos no estamos gastando parte de nuestra energía vital en ese estrés y en esa rumiación, porque tenemos que aprender a economizar esa energía para que vaya donde tiene que ir y sanar donde tenga que sanar. La expresión emocional, ¿no? Todo hay que intentar expresarlo, incluso a través de los síntomas de la enfermedad. Los órganos lloran las lágrimas que los ojos se niegan a derramar. Y bueno, pues desde la medicina tradicional china, además, encapsulamos ciertas emociones en ciertos órganos, sabiendo que afectan más a unos a otros. Por ejemplo, la rabia y la ira al hígado, el exceso de alegría al corazón, la rumiación y pensar todo el rato las cosas que nos van a pasar aunque nunca nos pasen afecta al aparato digestivo, la tristeza y la depresión afecta al pulmón y al intestino grueso y el miedo afecta al área del riñón, ¿no? Entonces, bueno, es bueno
saber reconocer las emociones y el por qué las estamos sintiendo, pero claro, estas emociones básicas, lo primero que no hay que reprimirlas y lo segundo que hay que sacarlas para afuera para que el cuerpo no se vea, dijéramos, castigado por ellas, ¿no? Las relaciones humanas, ¿no? El ser humano estamos pensados para la relación. La urdimbre afectiva, el tejido que da consistencia es esencial, ¿no? Cuando vivimos en comunidades, convivimos de una forma altruista, sin, por ejemplo, pensar que tengo que tener una pareja para que me ayude a pagar los gastos, ¿no? Y quiero tener pareja o no, que sea porque quiero tener una persona a mi lado a la que cuidar y que ella me cuide, a la que querer y ella me quiera, a la que respetar y ella me respete, y a que tengamos un camino de vida parecido, ¿no? Ahora, mirar un poco a vuestro alrededor o incluso vosotros mismos si realmente vuestra relación de pareja es así o no. A lo mejor hay que empezar a cambiar ciertas cosas. Y sentido a la vida, ¿no? Pues la mayor enfermedad es cuando la vida carece de un sentido o una dirección. Y realmente es así. El otro día estaba escuchando a un escritor que había sacado un libro hablando, pues bueno, de todas estas cosas, y en los comentarios del libro le ponían a parir, ¿no? Porque, bueno, eres argentino y has sacado un libro en Argentina y decía, y le ponían en los comentarios, si vivo en Argentina, dime tú para qué quiero vivir 120 años, ¿no? Diciendo, bueno, con el país que me ha tocado vivir, que mi vida sea corta porque vaya ruina, ¿no? Pues claro, como ya solamente con ese comentario, yo cuando lo escuché me quedé diciendo, madre mía. Entonces, claro, así estamos un poco como sociedad, ¿no? No hay ningún sentido. O sea, si tú ves a las personas y ¿qué has venido a aportar? Aquí todos hemos venido a aportar algo, de verdad, creedme, que todos hemos venido a aportar algo. Hay que ver el qué. Todos traemos un potencial brutal, pero hay que dejarle salir y no hay que tener miedo. Y sí, a lo mejor ganas mucho dinero en tu oficina de delineante y demás, pero eres tan tremendamente infeliz que todo ese dinero te lo tienes que gastar los fines de semana en consumir, pegarte unas vacaciones que no veas y luego volver a la rueda de la rotuna y a la ruleta, ¿no? Del ratón, ¿no? Del hámster corriendo en la ruleta. O te lo tienes que gastar en terapias y en medicinas porque estás enfermo, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poquito a conocernos, a preguntarnos cosas delante del espejo. Sí, es increíble. Lo que pasa es que a veces nos contestamos cosas que no queremos escuchar, pero son verdades. ¿Qué hace el ayuno? Bien, ¿por qué hablo mucho del ayuno? Pues porque para este tipo de naturopatía el ayuno es la herramienta de curación predilecta, ¿vale? Es la terapia magna y prácticamente todo se basaba en el ayuno. Claro, cuando hemos visto las estrategias del tema de energía y demás, pues lo que tenemos claro es que si paramos la nutrición y nos quedamos un poquito más en quietud, toda esa energía va a estar destinada a la eliminación y a la autorregeneración, ¿no? El sistema de nutrición, pues como hemos hablado, gasta por lo menos el mínimo del 30% de las calorías consumidas, y al ayunar pues ahorramos este tipo de calorías y el cuerpo puede redireccionar, ¿no? El instinto somático, la homeostasis en movimiento, redirige la energía ahorrada hacia el sistema de eliminación y curación, ¿no? Entonces, claro, parar un poquito, estar unos días sin comer o hacer ayunos intermitentes y demás, pues claro, lo que hace es que el cuerpo, igual que suelda un hueso, empieza a solventar ese problema digestivo, a limpiar el tracto digestivo, a que las bacterias empiecen a crecer en orden y forma donde tienen que crecer, a eliminar esa irritación de un tubo digestivo, a limpiar esos depósitos de ácidos que se acumulan en las articulaciones y dan lugar a gota, artrosis, a dolores y demás, ¿no? Entonces, claro, qué interesante, ¿no? Todo esto. Y la enfermedad, pues al final se concibe como un desequilibrio energético, ¿no? Donde comer en exceso, el exceso de comida centra la energía en nutrición, provoca sueño y corta la eliminación. Claro, ¿qué nos pasa cuando nos pegamos un atracón? Que tenemos que dormir. ¿Y eso por qué es? Bueno, pues porque la energía tienes la que tienes y si el cuerpo está empleando toda la energía vital en intentar digerir ese atracón que te has pegado para que no te mueras por un corte de digestión,
pues te manda a dormir. ¿Por qué? Pues porque durmiendo por lo menos no estás gastando ni estás estresado y el cuerpo por lo menos puede hacer la digestión, ¿no? El estrés, la preocupación y el miedo centran la energía de la relación, ¿no? Y provocan falta de apetito y el corte de la eliminación. Y también atracones, ¿no? Muchas veces. Pero lo que sí, el estrés lo único que hace es cortar la eliminación de raíz, de cuajo. La curación, pues el cuerpo empieza a curar cuando hay descanso, desconexión y despreocupación. Cuando paramos un poco, que nos cuesta mucho, salen todos los demonios internos que llevamos, ¿no? Y nos tenemos que empezar a acostumbrar un poquito a que salgan, que se den una vuelta por lo menos, los vemos, que luego se metan, pero poco a poco vamos a ir siendo más conscientes y coherentes. Y luego, bueno, pues las crisis de depuración, las enfermedades agudas, ¿no? Como un catarro y demás, es algo que se conoce como una crisis de depuración, pero luego también si estamos haciendo cualquier proceso depurativo, si estamos haciendo un ayuno y demás, pueden empezar a aparecer mucosidades, dolores, mal olor corporal de pis, de heces, de aliento, de axilas. ¿Por qué? Porque el cuerpo está empezando a sacar, entonces no tenemos que echar axe a los sobacos, ¿no? Esperamos un poquito, nos los lavamos y seguimos oliendo mal hasta que nos vayamos limpiando poco a poco. Esa es la crisis de curación que se llaman, ¿no? Y muchas veces la gente se pone... está en este tipo de procesos y empieza a salir acné o ronchones en la piel y demás y cortan porque se piensan que están enfermando y es todo lo contrario, están sanando. Pero el proceso de sanación va a la inversa. Entonces no es que dijéramos por arte de magia te sane, no, es que el proceso de sanación implica que el cuerpo va a pasar por una serie de síntomas y signos dependiendo del grado de toxemia que tengamos que lo vamos a manifestar, ¿no? Entonces simplemente hay que estar pendiente de ellos y no darles mayor importancia si no empiezan a ser demasiado preocupantes, ¿no? Síntomas de eliminación, pues está la fatiga, el cansancio, la falta de apetito. ¿Por qué? Pues porque ahí toda la energía está trabajando en recuperar aquellas áreas dañadas del cuerpo, ¿no? Y bueno, pues tenemos varios órganos de eliminación o emuntorios que su función es eliminar el tártaro, las heces, ¿no? Sustancias de desecho depositadas en el metabolismo. Mirad, el tártaro, para los que os guste el vino, cuando elaboran vino, pues en los barriles, cada X tiempo, pues tienen que limpiarlos porque se van depositando pozos, ¿no? Bueno, pues a esos pozos que hay que limpiar, ¿no? A esos grumos, a esa toxemia, se le llama tártaro o heces, dependiendo del sitio, ¿no? De España donde estemos. Y como veis, pues todo el mundo se preocupa de limpiar sus emuntorios y de cambiarlo, igual que haces las revisiones al coche de vez en cuando y le cambian los filtros, pues nosotros también necesitamos de vez en cuando limpiarlos un poco, ¿no? Siempre además en cada persona predomina uno, aunque eliminamos por los 4 en cada persona, pues suele predominar uno y a uno le puede dar más flemas, a otro le puede dar más dolores de riñones y a otro le puede dar diarrea, por ejemplo, y a otras personas salirles ronchones en la piel, ¿no? El hígado y la bilis, eliminamos colesterol y desechos a través de las heces, a través del intestino grueso, ¿no? Del riñón eliminamos a través de la orina, de los pulmones a través del aliento y de la piel pues eliminamos a través de sus erupciones y demás, ¿no? Hígado y bilis pues son vías de eliminación de toxinas, incluyendo el exceso de colesterol LDL. Muchas personas que están con LDL alto, en vez de ver qué hacer, pues a lo mejor hay que depurar un poquito el hígado y la bilis y ayunar un poco para que esa constipación que tienes y esa congestión no sea la acumulación de ese LDL y se pueda eliminar bien, por ejemplo, ¿no? Además que el hígado drena las emociones estancadas, rabia, frustración, impotencia, mala leche. Son drenadas por el hígado. Es que tiene mucho trabajo en Occidente el hígado. Tenemos que cuidarlo mucho. Tenemos que ayunar, que comer sano, hacer procesos depurativos. ¿Por qué? Pues porque es inevitable hacer esto a día de hoy. Los signos pues pueden causar, si estamos ayunando, nos puede causar náuseas y vómitos, y esto se debe a la eliminación de bilis cargada de desechos, ¿no? Por ejemplo, estamos en un ayuno y empezamos a tener estos síntomas, pues es que nuestro hígado está a tope y está eliminando guarrería a tope a través de la bilis.
El riñón y la orina elimina desechos. Retención de líquidos indica acumulación de sustancias tóxicas. La orina oscura indica tanto el exceso de comida como en el ayuno, ¿no? Porque los extremos al final se terminan tocando. Entonces, cuando comemos mucho, mucho y muy mal, pues solemos tener orinas oscuras, malolientes, densas y turbias. Y cuando estamos ayunando, como el cuerpo está sacando toxemia, también torna de ese color y no nos debemos de preocupar si hace espuma y demás. De hecho, nos deberíamos de alegrar de decir, madre mía, todo lo que está saliendo de mi organismo. Pulmones y el aliento eliminan el CO2, el carbono más alterado, ¿no? Y bueno, pues si estás en un proceso de depuración, pues posiblemente vas a tener mal aliento, ¿no? Y si sobre todo entramos en cetosis, pues nos va a empezar a eliminar, a oler el aliento de una forma peculiar, ¿no? Un poquito como dulce y demás. Y esto es un maravilloso síntoma que a lo mejor a tu pareja durante unos días no le parece bien, pero no pasa nada, todo se pasa y bueno, pues estás unos días sin darle besitos y cuando ya estés sano, que te va a ver mucho más limpio, mucho más guapo o guapa y de todo, pues volverán los besitos y los arrumacos, no pasa nada. La piel es un órgano, ¿no? Se elimina por sudor y transpiración, ¿no? Cuando las otras vías están bloqueadas. Dijéramos que es el comodín. Cuando hay mucha toxemia y no puede salir por otros lados, cuando la ponemos en movimiento empieza a salir por la piel y esas dermatitis y psoriasis, esas alteraciones, es como que está soltando algo que está quemando a la piel, ¿no? Un desecho, un veneno que está quemando a la piel, ¿no? Cuando pasan. Bueno, igual que viene se va. Mirad, yo cuando pasé todo este proceso que os he contado anteriormente, me salieron en los codos, ¿no? En la comisura de los antebrazos por dentro unos ronchones. ¡Buah! Tremendos. Y bueno, fui al dermatólogo y me recetó una crema de por vida, me dijo. O sea, alucinante. Obviamente no me la di. Ni de por vida ni un solo día. Bueno, curiosamente, pues a los 3 o 4 meses desaparecieron y nunca más, ¿no? Claro, en cuanto el cuerpo, pues detrás de todo el estrés, de ese trabajo, de lo que supuso el despido y demás, pues al final ahí empezó a salir todo en el momento de que yo empecé a coger fuerzas y bueno, pues igual que vino se fue y hasta el día de hoy. Pues fue una crema de por vida. No sé, yo es que hay cosas que no entiendo, de verdad. Bueno, ¿y qué podemos hacer para apoyar todo esto? Bien, pues bueno, las dietas bajas en proteínas animales, lácteos y harinas y almidones. Altas en frutas de estación y verduras poco almidonadas, frutos secos y semillas y especias. Cremas de verduras, sopas, caldos, incluso de huesos, ¿no? Podríamos utilizar. Podemos apoyarnos de infusiones porque, bueno, esta corriente que es la base de la salud, sí que las plantas son maravillosas porque son parte de la naturaleza, no están sintetizadas en un laboratorio y cuadran con nosotros al 100%, ¿no? Pues tenemos el diente de león, cardo mariano, alcachofera, ortiga verde, estigma de maíz, tila, passiflora, valeriana, que unas apoyan las primeras al hígado, las segundas a los riñones y las terceras al sistema nervioso, por ejemplo, ¿no? Ayunar al menos 16 horas al día, lo que se llama ayuno intermitente, y probar a aumentar, incluso estar 36 horas. Si alguien veis que lanza algún proceso depurativo guiado y no sabéis cómo, pues os animo a que lo hagáis y así vais a aprender para el futuro y demás. Entonces, bueno, yo os ayudo. Aprovecho, ¿no? A comentaros que el día 20 de octubre iniciamos un proceso depurativo de 5 semanas donde todo esto se va a profundizar y es un gran aprendizaje. Os animo a todos a que por lo menos valoréis la información, ¿no? Me las podéis pedir por WhatsApp y os envío toda la información, o hablamos por teléfono y os resuelvo las dudas, ¿no? Y luego algo muy muy interesante: desparasitarse. Costumbre ancestral perdida del ser humano. De siempre se ha desparasitado a niños y adultos. Y ahora no. Bueno, pues los parásitos están detrás también de muchos problemas. Y sería interesante que cuando se hace también un proceso depurativo, un ayuno, pues o antes o después, tomar unas plantitas que ayuden a eliminar esos
Parásitos, pero más que tomar las plantas, lo que hay que eliminar son lácteos, harinas, almidones, ultraprocesados, proteínas animales en exceso y demás, que son comidita para los parásitos, ¿no? Entonces hay que matarlos de hambre e invitarles a salir con plantitas amargas, sobre todo, que no les gusta mucho a ellos. La respiración profunda todos los días alcaliniza. Contactar con la naturaleza, descansar, ser coherentes, sentir, pensar y hablar, actuar en la misma dirección. Confiar en tu cuerpo, en ti mismo y en la capacidad de tu cuerpo para la regeneración. No hay nada que sustituya a esto. Bien, pues vamos a hacer un poquito un resumen de las herramientas que tenemos para limpiarnos, para curarnos, para sanarnos desde esta naturopatía que es tan amable con el cuerpo. Como habéis visto, es que no hay suplementos, simplemente son estímulos, simplemente es mirarte al espejo y ser coherente, vivir tranquilo, conectado con lo que eres, sin miedo, ¿no? Y bueno, pues lo básico que podemos hacer, por ejemplo, es el ayuno, ¿vale? Está el ayuno intermitente, pero si queremos entrar o estamos enfermos y demás y queremos sanarnos y demás, tienen que ser ya ayunos a partir de 48 horas. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de procesos fisiológicos que no se empiezan a producir hasta que el cuerpo está en un ayuno profundo, se hayan agotado todas las reservas de comida o de hidratos de carbono, empecemos a tirar de grasas, y esas 48 horas ahí pues es cuando se produce la maravilla, ¿no?, del ayuno, terapia magna, terapéutica, para limpiar. No pasa nada, 48 horas las podría hacer prácticamente cualquier persona en su casa, incluso con contacto a lo mejor con la persona que te guíe a través de videollamadas o WhatsApp y demás. No habría a lo mejor mucho problema, pero ya empieza a ser más largo de 48 horas. Lo ideal es acudir a un sitio especializado en ayunos donde nos chequen y nos hagan un seguimiento, etcétera, porque no todo es dejar de comer, sino que hay que saber cuándo parar, cómo reintroducir alimentos, ¿no?, y demás. Herramientas muy interesantes, los lavados de colon, las bolsitas estas para hacer enemas, muy interesante para limpiar todos los desechos que están ahí, sobre todo en personas estreñidas. La podéis comprar en la farmacia y hay muchísimos tutoriales que se pueden hacer en casa, un domingo o un día os lo quedáis para vosotros tranquilamente, os hacéis vuestras lavativas y veréis lo que sale de ahí. A veces es increíble. Incluso se pueden hacer enemas de café. Ya os digo que hay mucha información de esto y es una herramienta de limpieza tremenda y viene muy bien. Otra herramienta interesante es el uso de cepillo seco. Estos cepillos de crin de caballo muy suavecitos para por las mañanas cepillarnos todo el cuerpo, que lo que estamos activando es el sistema circulatorio y sobre todo el sistema linfático. Y es que por el sistema linfático van muchísimas toxinas que podemos, ayudar a eliminar cuando se activa este sistema linfático y el resto del cuerpo está limpio y demás, pues vamos a ayudar mucho a remover toxinas. Contacto con la naturaleza, andar descalzos, ir a la playa, abrazar árboles. Está visto que bajan la inflamación y que nos conectan con lo que somos, nos conectan con nuestra verdadera esencia y nos calman. A todo el mundo un paseo por el campo le relaja y le calma. Así es que cuanto más hagáis la naturaleza, mejor. Respiraciones profundas, métodos de respiración. Ser conscientes en la respiración, respirar por la nariz es brutal, es muy recomendable para alcalinizar el cuerpo y para calmar la mente, ¿no? Entonces, bueno, pues cuanto más nos acostumbremos a respirar de esta forma, mucho mejor. Y una dieta frugal. Yo animo a todo el mundo, salvo en el invierno cuando hace mucho más frío aquí, sobre todo en España, ¿no?, y demás, pero bueno, en España, de mitad de España para arriba, porque en Levante y en Andalucía tienen prácticamente todo el año temperaturas que se podría hacer esta dieta frugal, que corresponde a hacer un día de comida solo de fruta durante ese día. Se trata de comer las piezas de fruta que sientas necesarias para saciar el apetito en las veces que tú quieras, y una misma fruta en cada comida. O sea, por ejemplo, pues podría empezar con cítricos por la mañana y desayunarme un par de pomelos, un par de naranjas. A media de mañana, por ejemplo,
unas uvas, ¿no? O para comer un buen racimo de uvas y por la tarde o por la noche, pues manzana golden, por ejemplo, y hasta saciarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque la fruta se asimila muy fácil siempre y cuando lo hagamos con el estómago vacío, no mezclemos frutas y demás. Y esto ayuda a remover muchas toxinas y a dar un día de reposo digestivo al organismo, ¿no? Y esto lo podemos emplear en nuestro día a día también, pues porque es perfectamente llevadero con nuestro trabajo y demás. Y bueno, hasta aquí termina esta charla breve, pero yo creo que inspiradora, ¿no? Quedaros con la idea de la coherencia y de la gestión de la energía. Realmente es la clave, os puedo garantizar, para que estemos un poquito mejor aquí en Occidente. Es insustentable. Yo no sé realmente los gobiernos si es que no pueden hacer nada o no quieren hacer nada, o es que ya han arrojado la herramienta. Bueno, esto nos han arrojado, pero nos arrojan a nosotros, a los leones. Es insustentable cómo está la sociedad a día de hoy. O sea, no, los sistemas de salud pública y el sistema de pensiones, de bajas y demás, eso no hay quien lo sostenga con este ritmo de enfermedad que llevamos a edades tan jóvenes, y enfermedades crónicas. Bueno, las enfermedades crónicas, si separamos un poco la palabra crónico, cronos, del tiempo, ¿no? Enfermedades que duran en el tiempo. Pero nos han hecho creer que cuando te dicen enfermedad crónica es que es incurable. Que va, es que todo, prácticamente todo tiene curación, o mejoría por lo menos, si tenemos la paciencia y demás. Lo que pasa es que cuando nos dicen eso y ya decimos, pues venga, ya está, para toda la vida. Pues no, se pueden revertir, pero tenemos que estar dispuestos a pagar el precio para ello. A lo mejor debemos de dejar de ir a los bares todos los fines de semana, o a lo mejor debemos de empezar a cambiar nuestra alimentación, o a buscar todos los días media hora para hacer ejercicio, aprender a reducir comidas, hacernos una hidroterapia de colon, cepillarnos y ver qué pasa un poquito, ir conociendo y probando y conociéndonos a nosotros mismos y demás. Si os dais cuenta, no hay más que un nuevo fármaco, una nueva terapia, un nuevo tratamiento para el cáncer, pero cada vez se muere más gente de cáncer, más gente de infarto, más gente de todo. ¿Qué está pasando? Bueno, pues lo que está pasando es que ese dinero que podían invertirlo en políticas de prevención, en políticas de información, en políticas de aprender y explicar a la gente desde los medios oficiales, porque la gente cree mucho en los medios oficiales, aunque son los más mentirosos de todos, yo no sé por qué, creen mucho. Entonces, si un medio oficial quizás dijera que el 60 o el 70% de la comida que venden, o de los comestibles que venden en una grande superficie, no son saludables, a lo mejor la gente empezaba a hacerlo caso. Lo que pasa es que, claro, imaginaos, tal y como está montado el chiringuito, el tinglao, el sistema este capitalista en el que estamos, si la gente deja de empezar a comprar Coca-Cola, Fanta, Lays, Doritos, yakisoba de estos, ya te como, bueno, pizza, guarrerías de estas, os empezarán a dejar o a vaciar los restaurantes de comida chatarra, ¿no? Pues al final hubiera una crisis que a medio y largo plazo sería fabulosa para el mundo, para la humanidad, para el planeta y para todos nosotros, pero a corto plazo pues sembraría un poco el caos. Entonces, claro, pues deciden no informarte, ¿no? Decirte que comas de todo un poco, así, para que comas un poco de Coca-Cola, unos semanes, un poquito de manes, un poquito de pizza, un poquito de hamburguesa, porque un poquito de cada cosa no pasa nada, porque hay que vivir, porque de algo hay que morir, ¿no? Estos lemas que no sé muy bien de dónde vienen. Entonces, claro, el problema es que no se gasta nada de dinero en hacer campañas de prevención, y bueno, pues todo es al fármaco hoy en día, ¿no? Y demás, y todo está colapsando. Y llegará un momento en que colapsará todo tanto que terminará reventando. O cambiamos nosotros o nos cambiará el sistema, porque es insostenible, ¿no? A día de hoy. Estas enfermedades tan drásticas que hay en gente que no las debería de tener. Y bueno, pues la naturopatía higienista
que es una base fundamental, pues como habéis visto, no te va a decir que tomes esto o lo otro, sino que te va a dar una serie de hábitos, te va a intentar reordenar tu vida, porque luego cuando decidas suplementarte, porque yo no estoy en contra de los suplementos, de hecho hay unos que me parecen imprescindibles a día de hoy en el contexto en el que estamos, de sobre todo toxinas, de radicales libres, de oxidación y demás. Pero si tú te estás tomando eso y comes fatal, estás estresado y demás, lo que estás haciendo es tirar el dinero. Entonces, si tú adaptas un estilo de vida lo más higienista posible, lo más conectado con lo que somos como especie, y luego ya decides tomar ciertos fármacos o apoyarte en ciertos estímulos o ciertos suplementos, eso lo que estás haciendo es potenciar exponencialmente los beneficios que te van a brindar esos suplementos que puedas tomar, ¿no? Y luego que es que el ser coherente es maravilloso, ¿no? Sí que es verdad que en el momento de que empiezas con todo esto, pues dejas amistades, dejas muchas cosas porque te das cuenta de que no te sirven absolutamente de nada o que no te suman, ¿no? Pero bueno, pues no pasa nada, son épocas y muchas veces hay que ser valiente y empoderarse y por lo menos probar, ¿no? Y así puedes decir, ah, pues yo probé esto y no me sirvió, pero no quedarte con la duda, ¿no? O no quedarte en ese estado de salud que no es para nada positivo para vosotros. Así es que bueno, esta era un poco la idea de esta charla, ¿no? Sentar estos pilares, ¿no? De gestión de la energía. Quedaos clave con la de la energía, por favor, es que es la clave para entender el por qué estamos como estamos. No, la tenemos agotada y como la tenemos agotada, el pobre cuerpo lo único que hace es sobrevivir, no puede vivir. No vivimos, sobrevivimos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que empezar a vivir, que como os he dicho es el arte de vivir. A día de hoy es un arte porque debemos de tener en cuenta estas cosas y es complicado en Occidente porque, bueno, el sistema está montado totalmente para el arte de desvivir. Y bueno, y por último, pues bueno, lo que os he comentado antes, todos los años 2 veces saco 2 procesos depurativos, uno en primavera y uno en otoño. Este empieza el 20 de octubre, son 5 semanas de puro aprendizaje, ¿vale? ¿Por qué? Porque de nada sirve un detox de 3 días que absolutamente no sirve para nada, no le da tiempo al cuerpo a poder hacer nada. Y sobre todo yo me esfuerzo mucho en profundizar en ciertos conocimientos para que la persona que termina el detox no sea la misma persona que lo ha empezado. En cuanto a hábitos nutricionales, en cuanto a estas cosas que hablamos, conocimientos de la microbiota, técnicas de preparación de alimentos, de conservas, fermentados, escabechar, germinar, técnicas y recetas de comida para que cuando termines tengas tanto material, tanta información que puedas cambiar tus hábitos nutricionales por ti solo y que además sepas hacer un proceso depurativo cuando tú quieras ya sin estar guiado por nadie. Aunque sí que es verdad que hay gente que repite, ¿no? Pues porque les gusta estar al final en grupo, porque hacerlo guiado es más llevadero, porque siempre tener un acompañante pues te ayuda a motivarte más y demás. Y bueno, pues os animo a que si os interesa este tipo de proceso para vuestra salud o para algún familiar o allegado o compañero de trabajo y demás, se lo comentéis. Me podéis encontrar por WhatsApp al teléfono 655 28 5338 y en el correo electrónico alvaro.ramirez.acupuntura@gmail.com. Repito, alvaro.ramirez.acupuntura@gmail.com. Y me podéis consultar cualquier cosa que estaré encantado de resolverosla si es que lo sé. Y si no, veremos quién nos lo puede resolver. Que tengáis un magnífico fin de semana, una buena semana, ¿no? Y espero que haber podido sembrar una leve semillita, ¿no? O por lo menos que hayáis visto áreas de vuestra vida que a lo mejor es el momento de empezar a tocar, a ver qué pasa. Os dejo a todos, muchas gracias y nos vemos en las próximas, espero que sean presenciales. Hasta luego.